¿Puede un enemigo convertirse en aliado cuando el precio es la traición? El 17 de mayo de 2025, 80 sicarios armados y uniformados rompieron el silencio en redes sociales para anunciar la alianza más inesperada y peligrosa del narcotráfico mexicano. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CGNG, y los Chapitos, rivales históricos, ahora aliados. Pero, ¿qué hay detrás de ese apretón de manos? ¿Un pacto real o una trampa letal? El mundo del narco está a punto de temblar. Las calles de Sinaloa hierven con más de 300 muertos en solo 2 meses, un baño de sangre que convirtió a Culiacán y Mazatlán en escenarios de una guerra sin cuartel. Mientras tanto, el gobierno federal desplegó a más de 10,000 soldados, una muestra clara del caos que nadie puede controlar. En medio de ese fuego cruzado, la figura de Nemesio el Mencho Oseguera, líder del CJNG, se alza como la sombra más oscura, la mente maestra que ahora maneja piezas que parecían imposibles de unir. Esta alianza no es una historia de reconciliación. El Mencho es un maestro en el arte de la traición, y el CJNG no olvida. En 2016, el Mencho ordenó el secuestro de Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos de El Chapo. Ahora, 9 años después, se estrechan las manos. Pero los expertos saben que cada acercamiento del CJNG es un veneno disfrazado. Su método es siempre el mismo: acercarse a los grupos debilitados, ofrecer apoyo, infiltrarse y finalmente absorber o eliminar. La guerra interna en Sinaloa estalló tras una traición aún más profunda. En julio de 2024, Joaquín Guzmán López, medio hermano de Iván Archibaldo, entregó a Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses. Esa acción desató un infierno. La facción del Mayo, liderada ahora por su hijo El Mayito Flaco, tomó el control y lanzó una ofensiva brutal contra los Chapitos. Secuestros, asesinatos, robos de vehículos y arrestos se volvieron moneda corriente. Pero el Mencho observaba con paciencia. Desde sus bases en Michoacán, dejó que la sangre corriera entre sus enemigos mientras tejía su red para tomar el poder. No vino a ser aliado, vino a conquistar. Enviando a sus fuerzas especiales más letales, el FEM, para infiltrarse en las filas de los Chapitos, la alianza era solo el primer paso de una absorción silenciosa pero implacable. Este es el tablero donde se juega el destino del narco en México. Una alianza de enemigos, una guerra civil sangrienta y una traición que cambiará el mapa del crimen organizado. Para siempre. Sinaloa está en llamas. Más de 300 muertos en apenas 2 meses, y las calles de Culiacán y Mazatlán se han convertido en un campo de batalla donde nadie está seguro. Pero esta guerra no es solo entre facciones tradicionales. Es una lucha donde el CJNG mueve sus piezas con astucia criminal, usando a los Chapitos como peones en un juego que no entenderán hasta que sea demasiado tarde. El objetivo del Mencho es claro: dominar Sinaloa, uno de los territorios más codiciados del narco mundial. Controlar las rutas del Pacífico a Estados Unidos y hacerse con el poder total. Pero el CJNG no lo hará de frente, usará la traición como su arma más letal. No hay lugar para la lealtad en este mundo, solo para la ambición y la sangre.
Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, operador clave del CJNG, fue enviado para apoyar a los Chapitos, pero su misión era mucho más oscura: infiltrar, vigilar y preparar el terreno para la absorción. Los informes de inteligencia de la DEA dejaron claro que el CJNG planeaba una expansión masiva, usando esta supuesta alianza para controlar plazas estratégicas sin levantar sospechas. La llegada del FEM, las Fuerzas Especiales de Mencho, al terreno de los Chapitos es una señal inequívoca de la magnitud del plan. Mientras tanto, la facción del Mayo, con el apoyo de la organización de El Chapo Isidro y grupos rusos, avanza implacable, arrebatando territorio que antes parecía inexpugnable. La guerra interna en Sinaloa ha dejado un saldo devastador: miles de secuestros, asesinatos y una población aterrorizada que vive bajo la sombra constante de la violencia. El pacto entre CJNG no es más que una cortina de humo. Detrás de ese anuncio en redes sociales se esconde una batalla por el control absoluto. El CJNG no vino a aliarse, vino a destruir y a reinar. Y los Chapitos, atrapados entre su necesidad de sobrevivir y la traición de sus supuestos aliados, están cada vez más aislados. El tiempo corre y cada movimiento en este tablero es crucial. El CJNG no solo quiere territorio, quiere eliminar a sus rivales y controlar todas las rutas del narcotráfico. Sinaloa es la joya de la corona, y el Mencho tiene los ojos puestos en ella desde hace tiempo. Esta no es una alianza, es el preludio de una guerra que transformará para siempre el rostro del crimen organizado en México. ¿Puede la traición ser el arma más letal en la guerra del narcotráfico? La historia del CJNG es una lección brutal sobre cómo el Mencho ha perfeccionado el arte de traicionar para dominar. Desde sus orígenes, ha utilizado la deslealtad como estrategia para absorber y destruir a sus antiguos aliados. Y ahora, los Chapitos están al borde de ser la próxima víctima de esta cruel fórmula. Recordemos casos como el de César Morfín, el Primito. Este operador, que alguna vez fue aliado del CJNG, terminó entregando información a las autoridades estadounidenses, provocando un golpe duro para la organización. O Eric Valencia, cofundador del CJNG, expulsado y despojado de todo el poder que ayudó a construir. Si el Mencho pudo traicionar a quienes le ayudaron a fundar su imperio, la pregunta es clara: ¿qué no hará con los Chapitos? El caso de Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, es la encarnación de esta estrategia. Enviado para apoyar a los Chapitos, su verdadera misión era infiltrarlos y preparar la caída. La llegada del FEM, brazo armado élite del CJNG, a las filas de los Chapitos no es un acto de fraternidad, es una sentencia de muerte. La DEA ya alertaba sobre este movimiento en su reporte 2025. Lo que parecía una alianza era en realidad la preparación para un golpe final. Mientras tanto, la facción del Mayo Zambada y sus aliados, como el Mayito Flaco y el Chapo Isidro, no han dejado de avanzar, arrebatando territorios y fortaleciendo su dominio. Los Chapitos, debilitados y atrapados en una red de traiciones, luchan no solo contra sus enemigos, sino contra quienes supuestamente deberían ser sus socios. Esta guerra interna es un espejo de la brutal realidad del narcotráfico mexicano, donde la confianza es una debilidad y la traición la regla. Pero esta historia no solo habla de violencia y traiciones, también revela el poder del narco para infiltrarse en todos los niveles, desde las calles hasta las redes sociales y las finanzas internacionales.
La caída de los Chapitos podría ser el inicio de un cambio profundo en el mapa del crimen organizado, con el CJNG a la cabeza marcando un antes y un después en la historia del narcotráfico en México. ¿Quién controla realmente Culiacán? Esa ciudad con casi 1 millón de habitantes no es solo un territorio más, es el corazón palpitante del narcotráfico en México. Controlar Culiacán significa dominar las rutas del Pacífico, los corredores que llevan droga, armas y dinero hacia Estados Unidos. Y hoy, ese control está más disputado que nunca. Después de años de enfrentamientos sangrientos, la guerra interna del cártel de Sinaloa dejó a los Chapitos en una posición de debilidad extrema. El secuestro y entrega de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses por parte de Joaquín Guzmán López, medio hermano de Iván Archibaldo, desató una furia implacable. El Mayo, junto con El Mayito Flaco, tomó el control y comenzó a aplastar a los Chapitos con una violencia sin precedentes. El 8 de julio de 2024 quedó grabado en la memoria de Culiacán y de México. 20 cuerpos aparecieron, algunos colgados de un puente, otros en una camioneta acribillada, junto a una manta con un mensaje directo para Iván Archibaldo. Esta no era solo una muestra de fuerza, era una advertencia clara. El Mayo y sus aliados, incluyendo a la organización de Fausto Isidro Mesa, el Chapo Isidro, y hasta grupos rusos, estaban decididos a recuperar cada centímetro perdido. Pero mientras la guerra civil destruía la estructura interna del cártel de Sinaloa, el CJNG observaba y esperaba. Nemesio Oseguera, el Mencho, desde las montañas de Michoacán, veía cómo sus enemigos se debilitaban entre sí. Su estrategia no era la confrontación directa, sino la infiltración y absorción silenciosa. Culiacán, Mazatlán, El Dorado, Cozala, ciudades que durante décadas habían sido fortalezas de los Chapitos, hoy están bajo amenaza directa. Sin embargo, más allá de la violencia y el caos, existía una jugada maestra: usar a los Chapitos como fachada para entrar y controlar el territorio, y así sortear el rechazo local a los foráneos. La paciencia y la inteligencia estratégica del CJNG los colocaba en posición de ganar el juego, aunque fuera a costa de sus supuestos aliados. El futuro de Culiacán es incierto. En un tablero donde cada movimiento se paga con sangre, la batalla por el poder es solo el comienzo de una guerra que puede redefinir el narcotráfico en México y la región. ¿Podrán los Chapitos resistir la tormenta o serán consumidos por la traición y la ambición del CJNG? ¿Qué pasa cuando una alianza que debería ser de apoyo se convierte en la mayor amenaza? Los Chapitos firmaron un pacto con el CJNG, pero lo que parecía un respaldo terminó siendo su sentencia de muerte. Nemesio Oseguera no solo es el líder más sangriento, sino también el estratega criminal más frío y calculador que México ha visto. La traición no es un error en su libro, es la regla. El modus operandi del CJNG está probado en sangre: acercarse a grupos debilitados, ganarse su confianza, infiltrarlos y absorberlos sin piedad. Este método le ha funcionado una y otra vez. Lo vimos con los Metros del Cártel del Golfo, con la Unión Tepito en Ciudad de México y con los Pájaros de la Sierra. En cada caso, la alianza fue el primer paso para la desaparición total de sus aliados. El ejemplo más claro dentro de su propia historia es Eric Valencia, el 85, cofundador del CJNG, quien fue expulsado y despojado del poder militar que había construido. Si Mencho traicionó a quien le ayudó a fundar su imperio, la traición a los Chapitos era cuestión de tiempo. Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, fue uno de los enviados especiales para apoyar a los Chapitos.
Su misión, enviar cientos de sicarios de las Fuerzas Especiales Mencho, el FEM, uno de los grupos armados más letales y disciplinados. Pero este apoyo no era altruista. Era una operación encubierta para controlar desde dentro, minar la lealtad y preparar el terreno para la absorción. Mientras los chapitos luchaban desesperadamente contra los mayos, se hundían en una dependencia creciente hacia el CJNG, sin darse cuenta que ya eran peones en un tablero más grande. Las órdenes comenzaron a llegar desde Jalisco, las armas que usaban provenían de Michoacán, y los símbolos en los uniformes de los sicarios eran una mezcla de ambos grupos. Los chapitos dejaron de ser líderes para convertirse en clientes. La DEA había advertido sobre esta alianza estratégica en su reporte 2025, señalando el potencial de un cambio radical en la estructura del narcotráfico mexicano. No era solo una alianza para pelear contra un enemigo común, era el primer paso para una absorción total. Mientras tanto, la guerra civil en Sinaloa dejaba cifras escalofriantes: más de 13 asesinatos confirmados, 1,250 secuestros, más de 1,000 arrestos y el robo de más de 3,100 vehículos en apenas meses. Un baño de sangre que era la antesala para un cambio de poder. La historia de esta traición está lejos de terminar, porque cuando se habla de Mencho y el CJNG, la palabra aliado es solo el disfraz antes de la puñalada. La batalla por Sinaloa es una guerra de estrategia donde cada movimiento tiene consecuencias letales. La traición que cambió el rumbo del narcotráfico mexicano empezó con un gesto inesperado. En julio de 2024, Joaquín Guzmán López, medio hermano de Iván Archibaldo, secuestró a Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades estadounidenses. Este acto fue la chispa que desató un infierno entre las facciones del cártel de Sinaloa. Desde entonces, Ismael Zambada y su hijo, el Mayito Flaco, tomaron el control de la facción leal, lanzando una ofensiva implacable contra los chapitos. El saldo fue devastador: decenas de asesinatos, cientos de secuestros y una guerra sangrienta que convirtió a Culiacán en una zona de conflicto abierto. El 8 de julio, la violencia alcanzó un nivel simbólico que estremeció al país. 20 cuerpos aparecieron en la comunidad de Limón de los Ramos, 4 colgados de un puente y el resto en una camioneta acribillada. La manta que acompañaba el macabro mensaje estaba dirigida directamente a Iván Archibaldo, una amenaza clara de los mayos contra su liderazgo. Esta disputa no solo fue interna. Los mayos contaron con aliados poderosos como la organización de Fausto Isidro Mesa, el Chapo Isidro, y redes de sicarios rusos que ayudaron a recuperar territorios clave en Sinaloa, incluyendo Culiacán, Mazatlán, El Dorado y Cozala, que antes eran bastiones de los chapitos. Iván Archibaldo se encontraba en una situación desesperada. Los informes de inteligencia indicaban que su grupo había perdido territorios estratégicos y enfrentaba serias dificultades económicas para sostener la guerra. Se dice que en febrero de 2025 casi fue capturado en una operación militar que contó con apoyo de drones estadounidenses, escapando por poco a través de un túnel. Culiacán, con casi 1 millón de habitantes, se convirtió en un verdadero campo de batalla. La violencia se apoderó de las calles, con enfrentamientos diarios, secuestros y asesinatos que mantenían a la población aterrorizada. Fue el escenario perfecto para que el CJNG hiciera su movimiento estratégico. Mientras chapitos y mayos se destruían mutuamente, Nemesio Ceguera el Mencho observaba desde las montañas de Michoacán, paciente como un depredador que espera a su presa más débil.
Su plan, dejar que sus enemigos se aniquilaran entre ellos para luego tomar el control absoluto. El CJNG ya tenía experiencia en tomar plazas estratégicas como Tijuana desde 2014 y mantenía alianzas con otros grupos para expandir su poder. Ahora, con la supuesta alianza con los Chapitos, el Mencho tenía una ruta abierta hacia Sonora, consolidando un corredor fronterizo clave. Pero lo que parecía una unión estratégica era en realidad una infiltración silenciosa, donde los sicarios del CJNG se introducían poco a poco en la estructura de los Chapitos para debilitarla desde dentro. Esta jugada maestra es la clave para entender el futuro del narcotráfico en México. La alianza entre el CJNG y los Chapitos, que parecía un acto de unidad, fue en realidad el inicio de la caída de los hijos del Chapo. Nemesio, el Mencho, implementó un plan calculado con precisión quirúrgica para absorber y destruir a sus aliados. Este modelo no es nuevo para el Mencho. Ha perfeccionado el arte de engañar a sus socios para luego eliminarlos o subordinarlos. El caso de los Metros del Cártel del Golfo, quienes primero fueron aliados y luego víctimas de una absorción violenta, es un ejemplo claro. También pasó con la Unión Tepito en Ciudad de México y con los Pájaros de la Sierra. La historia más reveladora es la de César Morfín, el Primito, ex aliado del CJNG y miembro de los Metros, que terminó traicionando a la organización al entregar información a las autoridades estadounidenses. La lógica de la traición se vuelve en su contra porque el Mencho no tolera deslealtades. El caso de Eric Valencia, el 85, cofundador del CJNG, es emblemático. El Mencho lo expulsó y se quedó con el poder militar que Valencia había construido. Si fue capaz de traicionar a quien ayudó a fundar su imperio, la traición a los Chapitos era solo cuestión de tiempo. La DEA advirtió en su reporte de 2025 que esta alianza tenía la intención oculta de absorber a los Chapitos y no de colaborar. Enviaron cientos de sicarios de las Fuerzas Especiales FEM, uno de los brazos armados más letales del CJNG, para fortalecer la posición del Mencho en Sinaloa. Mientras los Chapitos luchaban contra los Mayos, el CJNG se preparaba para tomar la corona de Culiacán. Esta estrategia ha causado un aumento de violencia sin precedentes, con miles de asesinatos, secuestros y enfrentamientos armados que han devastado comunidades enteras. Los Chapitos dependían cada vez más del CJNG para armamento y apoyo logístico, lo que los ponía en una posición vulnerable. Sus comunicaciones empezaron a ser controladas desde Jalisco y sus sicarios comenzaron a portar símbolos mixtos de ambas organizaciones, señal clara de la infiltración. Mario González Martínez, una figura clave de los Chapitos que había enfrentado directamente al CJNG, enfrentaba una difícil elección: aliarse, romper con los Chapitos o formar su propio grupo. Pero cualquiera que fuera su decisión, el CJNG ya tenía un plan para responder. El Mencho no solo buscaba dominar territorios, sino también reconfigurar el mapa del narcotráfico en México con conexiones internacionales, desde Brasil hasta Europa. Su plan era ambicioso y la traición era solo el primer paso. La guerra interna en Sinaloa ya no era solo entre Chapitos y Mayos, sino una lucha por la supervivencia frente a un enemigo que acechaba desde fuera, el CJNG. El Cártel de Jalisco, con Nemesio el Mencho a la cabeza, había encontrado en este conflicto la oportunidad perfecta para expandir su dominio. Culiacán, con sus casi 920,000 habitantes, se convirtió en el escenario de una batalla que marcaría el futuro del narcotráfico mexicano.
La ciudad, epicentro histórico del poder criminal en México, es mucho más que territorio. Es la llave que conecta rutas terrestres y marítimas hacia Estados Unidos y un centro estratégico para el control de drogas, armas y dinero. Pero conquistar Sinaloa no sería sencillo para el CJNG. El arraigo local de los clanes tradicionales, Guzmán, Zambada, Carrillo Fuentes y Caro Quintero, generaba una resistencia férrea. La sociedad criminal sinaloense rechaza la intromisión de foráneos y el origen michoacano del Mencho siempre fue un obstáculo. Por eso, el CJNG utilizó a los chapitos como una fachada perfecta. Los hijos del Chapo, con su arraigo y presencia en el Estado, eran la cara visible para abrir camino. Pero detrás de ese apoyo aparente, el verdadero objetivo era absorber el control económico y militar, debilitando a los chapitos hasta volverlos irrelevantes. La estrategia era gradual y calculada. Dominar las fuentes de financiamiento, infiltrarse en las estructuras locales, eliminar selectivamente a los rivales más fuertes y, sobre todo, controlar el flujo de armas y dinero. Con esto, el CJNG pretendía cambiar la estructura de poder sin desencadenar una rebelión abierta. Pero esta táctica tenía riesgos. Mantener vivos a los chapitos como meros peones sin poder real podría despertar un estallido inesperado. Además, la inevitable confrontación con los mayos era un factor que podía incendiar toda la región. Mientras tanto, las fuerzas del Mencho avanzaban silenciosas pero firmes. Se reportaron aumentos significativos en presencia del CJNG en Sonora y Baja California, con alianzas tácticas con otros grupos criminales como el Cártel de Tijuana. La presión se intensificó con la colaboración de Estados Unidos, donde la captura y confesión de Ovidio Guzmán y otros familiares Guzmán López incrementaba la vulnerabilidad de los chapitos. El flujo de información a las autoridades estadounidenses debilitaba la estructura interna del Cártel de Sinaloa. La historia de este conflicto es una constante partida de ajedrez, donde cada movimiento tiene consecuencias letales. Las piezas están sobre el tablero, pero la partida está lejos de terminar. La traición estaba en el aire, y nadie en el Cártel de Sinaloa parecía darse cuenta. El CJNG no venía solo a pelear, venía a devorar. La alianza que parecía fortalecer a los chapitos era en realidad una sentencia de muerte disfrazada. Los operadores del Mencho habían infiltrado con maestría las filas de sus supuestos aliados. Las órdenes ahora fluían desde Jalisco hacia Sinaloa, y los hombres del CJNG mezclaban símbolos en sus uniformes, mostrando que el control real ya no estaba en Culiacán, sino en Michoacán. Este cambio generó una dependencia peligrosa. Los chapitos, desgastados por la guerra con los mayos, necesitaban el armamento, la logística y el financiamiento que solo el CJNG podía ofrecer. Pero cada bala que recibían venía con un precio: perder autonomía, ser peones en un juego mucho más grande. El ejemplo perfecto de esta dinámica fue Mario González Martínez. Antiguo enemigo declarado del CJNG, Mario enfrentó una disyuntiva brutal: rendirse a la alianza, desertar y unirse al enemigo, o intentar crear su propio camino. Ninguna opción le garantizaba supervivencia. Mientras tanto, el CJNG expandía sus conexiones internacionales. Desde el primer comando capital en Brasil hasta mafias europeas, pasando por bandas ecuatorianas, su red de apoyo crecía y fortalecía el plan para reconfigurar el mapa del narcotráfico. Pero la traición del Mencho no era solo un juego de poder, era una ciencia. Ejemplos abundaban en la historia reciente.
De los Bagres a Guerreros Unidos y los Caballeros Templarios, todos absorbidos o eliminados tras alianzas iniciales. La figura de Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos, fue relegada a un papel decorativo. Los operadores del CJNG tomaban las decisiones importantes, y la influencia del Mencho se hacía sentir en cada rincón de Sinaloa. La presión estadounidense aumentaba. La declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán y la extradición de familiares Guzmán López bajo protección del FBI aceleraban el colapso de la red Chapitos. Lo que parecía una alianza terminó siendo una invasión silenciosa. La corona del narcotráfico en México estaba a punto de cambiar de dueño, y el Mencho esperaba paciente, listo para tomar el trono cuando el castillo de naipes se derrumbara. La traición estaba consumando el destino de Sinaloa. El CJNG no solo había pactado una alianza con los Chapitos, sino que la usaba como un arma para absorber su territorio y borrar su poder. La guerra civil en el cártel de Sinaloa se transformó en un escenario de puñales por la espalda, donde el enemigo no estaba solo afuera, sino dentro. Desde las montañas de Michoacán, Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, observaba con paciencia depredadora cómo su plan de infiltración y traición se desplegaba como un ajedrez maestro. La estrategia era simple, pero letal: dejar que los Chapitos y los Mayos se desgastaran en una sangrienta batalla interna, mientras el CJNG consolidaba su fuerza para la toma definitiva. Los símbolos mezclados en los uniformes, los envíos constantes de armas desde territorio jalisciense, la dependencia creciente de los Chapitos hacia los sicarios del Mencho, eran solo la punta del iceberg. Cada paso estaba calculado para minar la autonomía de la facción que una vez dominó Sinaloa. La traición interna se estaba consumando. El CJNG no solo había pactado una alianza con los Chapitos, sino que la usaba como un arma para absorber su territorio y borrar su poder. La guerra civil en el cártel de Sinaloa se transformó en un escenario de puñales por la espalda, donde el enemigo no estaba solo afuera, sino dentro. Desde las montañas de Michoacán, Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, observaba con paciencia depredadora cómo su plan de infiltración y traición se desplegaba como un ajedrez maestro. La estrategia era simple, pero letal: dejar que los Chapitos y los Mayos se desgastaran en una sangrienta batalla interna, mientras el CJNG consolidaba su fuerza para la toma definitiva. Los símbolos mezclados en los uniformes, los envíos constantes de armas desde territorio jalisciense, la dependencia creciente de los Chapitos hacia los sicarios del Mencho, eran solo la punta del iceberg. Cada paso estaba calculado para minar la autonomía de la facción que una vez dominó Sinaloa. Mario González Martínez, uno de los capos claves de los Chapitos, fue un ejemplo vivo del dilema: rendirse o morir. Durante años había librado una guerra directa contra el CJNG en sus plazas de Jalisco, enfrentando amenazas y ataques constantes. Con la supuesta alianza, su mundo cambió radicalmente. Aceptar la tregua significaba perder el control y caer bajo la sombra del Mencho. Rebelarse o crear un cártel independiente implicaba ser objetivo de ambos bandos. La estrategia del CJNG lo tenía encerrado. La red internacional del CJNG era otro factor que complicaba aún más la resistencia de los Chapitos. Con vínculos sólidos en Brasil, Europa y Latinoamérica, la organización del Mencho disponía de recursos inagotables para financiar la guerra, comprar armamento sofisticado y sostener la logística necesaria para un conflicto que ya no se limitaba a México.
Las traiciones internas, sin embargo, no solo se daban en el campo de batalla. La estructura de poder de los Chapitos comenzó a desmoronarse desde dentro. Figuras clave que alguna vez defendieron al grupo comenzaron a desertar, entregando información a las autoridades estadounidenses o buscando pactos con el CJNG para salvar sus vidas. El ejemplo más emblemático fue Eric Valencia, cofundador del CJNG y hombre expulsado por el Mencho, quien terminó volviendo la espalda a la organización y mostrando que en este juego no hay lealtades. Iván Archibaldo Guzmán, otrora líder indiscutible de los Chapitos, pasó a ser una figura decorativa. Las decisiones estratégicas ya no salían de sus manos, sino que eran impuestas por operadores del Mencho infiltrados en la estructura del cártel sinaloense. El poder real se trasladó a Michoacán. La presión legal también estaba minando la resistencia del grupo. Ovidio Guzmán se declaró culpable ante un tribunal en Chicago, aceptando cargos y comprometiéndose a pagar una fianza millonaria. La cooperación de los hermanos Guzmán López con la justicia estadounidense, sumada a la extradición de familiares y la protección otorgada por el FBI, estaba dejando expuesta la estructura criminal como nunca antes.